Buen día, compañeros y doctora. Nuestro equipo y yo vamos a hablar sobre la práctica 4, que es reacciones febriles. Nuestro equipo está conformado por Fidel Burgos, Nicolara, Wendy Carrillo, Johnny Villegas y yo, Mitzel Beltrán. Y bueno, el objetivo de esta práctica es poder reconocer las reacciones de aglutinación en placa. De manera general, una aglutinación son como grumos, gránulos que se forman cuando el antígeno se une al anticuerpo. Como lo podemos ver en estas imágenes, el resultado da positivo cuando hay gránulos presentes, y dichos gránulos son por la presencia de un anticuerpo, y esas bolitas, gránulos o pues grumos, se forman cuando el anticuerpo y el antígeno se unen. Entonces, cuando está aglutinada es porque es positiva. Pero a diferencia, cuando un resultado es negativo, vemos que la dilución es completamente homogénea, ya que no hubo unión de antígeno-anticuerpo. Y bueno, para adentrarnos un poco más al tema, voy a dar una pequeña introducción sobre este tipo de reacciones. Sabemos que este tipo de reacciones está enfocado en determinar la presencia de anticuerpos. Y esos anticuerpos los producimos siempre en el caso que hay enfermedades infecciosas, y esos tienen la característica que pueden aglutinar a los microorganismos que las producen. Como en este caso, tienen que estar en muchas determinantes que sean condiciones adecuadas para que se dé, como por ejemplo la temperatura o que estén disueltas en soluciones salinas. Y bueno, este tipo de pruebas son muy sensibles, ya que por esto el suero del paciente debe diluirse con una solución salina. Esto meramente se hace para evitar este fenómeno de prozona. Este fenómeno de prozona se da casi siempre y se observa que son muy frecuentes en las reacciones de antígeno-anticuerpo, ya que cuando el suero del paciente no se diluye con solución salina y hay una elevada concentración de anticuerpos, entonces cuando se realiza la prueba, todos los sitios de unión con los antígenos se saturan. Entonces puede salir esos resultados muy distorsionados. Por eso es que el suero del paciente se tiene que diluir con solución salina. Pues estos tipos de pruebas de aglutinación directa son muy útiles y pues más utilizadas en el diagnóstico de las fiebres entéricas, como lo pueden ser por la tifoidea, que es causada por salmonela, brucelosis, que pues la causa brucela, y tifo causado por rickettsias. Y cada una de estas reacciones para diferentes bacterias y fiebres pues tiene un nombre, como es la reacción de Widal para la fiebre tifoidea, la de Hutleson para brucelosis y la de Welli-Felix para rickettsiosis. Y sabemos que existen dos tipos de fiebres entéricas, las que son de tipo paratíficas y las que son de tipo de fiebre tifoidea. Las paratíficas son las menos severas y las causa salmonella paratifi, tipos A y B y C. Y pues la forma más grave es la fiebre tifoidea y la causa salmonella tipi. Y bueno, tenemos que estos resultados de antígeno-anticuerpo tienen que ser interpretados con mucho cuidado. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas antes de dar un resultado del paciente, como es la vacunación, el efecto del antibiótico, detalles clínicos y estudios de su enfermedad, ya que para poder evitar falsas interpretaciones. A continuación, yo les voy a hablar sobre el fundamento de las reacciones febriles. Como bien sabemos, las reacciones febriles son un conjunto de pruebas que sirven, como su nombre lo indica, para diagnosticar enfermedades que cursan con fiebre, es decir, enfermedades que inician con una fiebre, como fiebre tifoidea, brucelosis y rickettsiosis. Las reacciones febriles son pruebas que han venido a caer en desuso. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo como México se siguen utilizando por ser pruebas baratas y rápidas, pero en países desarrollados son cada vez menos utilizadas por su poco valor diagnóstico.
Los antígenos febriles se usan para detectar los anticuerpos en el suero del paciente contra la salmonela, brucela y rickettsia. Los antígenos bacterianos, somáticos y flagelares suspendidos en solución fisiológica interactúan con los anticuerpos específicamente inducidos durante el contacto de la bacteria con el sistema inmunológico. En este caso se demostrará la presencia o ausencia de aglutinas in vitro, lo cual será fácilmente detectado al observarse una formación granular, para el caso de aglutinación somática, y grumos tenues grandes para el caso de aglutinación flagelar. Como recordatorio, la aglutinación somática se caracteriza por ser fina y granular, de forma lenta y difícilmente disgregable. La aglutinación flagelar es algodonosa, de formación rápida y fácilmente disgregable. Para empezar, tenemos la reacción Widal. Esta se subdivide en 4 antígenos que iremos viendo durante esta presentación. Vamos a empezar primero con el antígeno típico O, después antígeno típico H, parasitífico A y parasitífico B. Empezamos con antígeno típico O. Este es un test basado en el principio de alucinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia de anticuerpos contra el antígeno O y H de la Salmonella typhi, aclarando que el antígeno O pertenece a la Salmonella y el antígeno H pertenece a la typhi para el serodiagnóstico de fiebre tifoidea. Sin embargo, debido a su falta de especificidad, debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente. Es importante saber que la fiebre tifoidea se divide en 4 fases. Vamos a suponer que tenemos un paciente con fiebre tifoidea y este paciente durante la primera semana, ¿sí?, aumentará su temperatura lentamente, presentando una braquicardia relativa. Esto es un descenso de la frecuencia cardíaca, es decir, que va a latir menos de 60 latidos por minuto cuando lo normal es de 90 a 100 latidos por minuto. Tendrá malestar general, dolor de cabeza y tos. En la segunda semana va a producir la prostración, llegando a la fiebre a los 40 grados centígrados. Hay braquicardia con un pulso dicrótico. Esto es un volumen de latido bajo. En la tercera semana, aquí la fiebre tifoidea no se trata, las complicaciones son frecuentes, va a haber hemorragias intestinales debidas a la congestión de las placas de Peyer. Estas placas de Peyer son cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente en las paredes del intestino delgado, constituido por células sensibilizadas y especializadas en identificar los antígenos asociados a los alimentos que pasan. Y en la cuarta semana la temperatura corporal se va estableciendo, pero el debilitamiento aún persistirá. Se requiere diagnóstico médico cuando los síntomas incluyen fiebre elevada arriba de 39 grados, más de 72 horas, dolor de cabeza, dolor de vientre y constipación o diarrea, irritación de ojos, tos seca, malestar general. Las personas pueden sufrir de dolores abdominales o musculares, gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas o vómito. Pueden presentar fatiga, pues fiebre, escalofríos, malestar o pérdida de apetito. También debilidad muscular, dolor de cabeza, erupción con pequeñas manchas rojas, erupción cutánea o pérdida de peso. Es importante saber que dentro del género Salmonella tiene una estructura con 3 tipos de antígenos: antígeno somático O, antígeno flagelar H o D y antígeno capsular o de envoltura. Brucelosis es otra enfermedad muy común hoy en día. Esta enfermedad se adquiere por ingerir alimentos contaminados o mantener un estrecho contacto con el ganado. Se transmite principalmente de los animales a las personas, más que nada las personas que
tienen más contacto con este tipo de animales, en su mayoría por también lácteos no pasteurizados, también por contacto con sus productos, subproductos y desechos como tejidos o excreciones de animales enfermos, y por inoculación de brucelas o inhalación del polvo de corrales, donde se encuentran ahí las bacterias que atender animales que se sospechen de que han estado en contacto con el agente, manipular carne y vísceras de animales infectados. Requiere diagnóstico médico cuando los síntomas pueden incluir dolor de articulaciones y los músculos, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Algunas personas también presentan dolor de vientre y tos. Las personas pueden sufrir de dolor abdominal, articulaciones, espalda o músculos. También pues presentarán fiebre, escalofríos, fatiga, pérdida de apetito o sudores nocturnos. También otras comunes, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, pérdida de peso o tos. Enseguida tenemos el antígeno paratífico A. La reacción tífico es un método serológico usado comúnmente en el diagnóstico de las fiebres tifoideas entérica o ondulante. La reacción mide el título del suero contra una suspensión de microorganismos conocidos. El fundamento de la prueba radica entonces en la reacción cruzada entre el grupo antigénico de Proteus OX19 y las ricketsias. Enseguida tenemos también la reacción de Weil-Felix, que es un antígeno Proteus OX19. Estas son bacterias covacilares. Muchas de ellas son transmitidas por vectores como pulgas, garrapatas y piojos, siendo el humano un huésped accidental, excepto el tifo epidémico. Estas, por ejemplo, una persona que padece de piojos, quiere decir que a este bicho también le agrada, tiene que ver el pH de la persona, puede que le agrade su pH y abunde mucho en su cabeza. También son muy sensibles y raramente sobreviven fuera del huésped. Retomando el ejemplo del piojo, estos bichos no sobreviven una vez que pues extraen de la cabeza del humano, no sobreviven porque ellos se alimentan de la sangre del humano. Es resistente a la desecación, al calor y la luz solar y se transmite fundamentalmente por vía aérea. La rickettsiosis se puede dividir en tres grandes grupos: grupo tifus, grupo de fiebre manchada y tifus strep. Podemos apreciar las imágenes correspondientes a cada grupo. El grupo tifus, como bien mencionamos, es transmitido por piojos y tifo clásico endémico por la pulga. Este grupo tifus pertenece principalmente a la transmisión de piojos y de pulgas. El grupo de fiebre manchada implica más de 30 especies, es transmitido principalmente por ácaros y pulgas, dejando como secuelas o como síntomas esta imagen de un pie con lesiones en un pie de un niño con fiebre. Son casos graves algunos. Tifus scrub, también llamado tifus de los matorrales transmitidos por ácaros. Podemos observar cómo el agente infeccioso se introduce a la piel, escarbando, haciendo como un pequeño orificio en donde se entierra y de ahí no sale hasta que lo extraigan con algo, produciendo pues estas enfermedades, estos síntomas que ya hemos mencionado. Dentro del cuadro clínico
tenemos que el periodo de incubación es de aproximadamente 7 días y varía de 2 a 14 días. Los síntomas en general se caracterizan por fiebre, cefalea, rash, que son erupciones cutáneas, son manchas rojas que aparecen, dolor abdominal, hepatomegalia, que esto es un agrandamiento del hígado, esplenomegalia es un aumento de tamaño del vaso, síntomas respiratorios como tos, entre otros síntomas, acompañados de anormalidades en las muestras de laboratorio como anemia, neutrofilia, elevación de enzimas hepáticas, trombocitos, entre otras más, que se pueden confundir con leptospirosis, que es un virus que transmitida por la rata. Por último, tenemos la preparación de la muestra. Como primer paso, tenemos que colocar 5 mililitros de sangre obtenida por punción venosa en un tubo de ensayo limpio y seco sin coagulantes. Vamos a extraer sangre de un paciente. Como segundo paso, tenemos que dejar que esa sangre coagule para posteriormente centrifugarla, dejándola durante 10 minutos al fin de obtener el suero, el cual se extrae y se coloca en otro tubo. Con una pipeta vamos a extraer ese suero y lo vamos a colocar en otro tubo, que esté seco, limpio. Y como último paso, no debe calentarse el suero, ya que los anticuerpos por detectar son termolábiles y estos se destruyen. Es importante llevar a cabo estos pasos correctamente para poder obtener un buen resultado. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la preparación de la muestra. Mi nombre es Burgos Naranjo Fidel. Ok. Bueno, primero que nada, antes de todo se tiene que hacer una preparación para someterse a las pruebas, que es un ayuno de 4 horas para evitar el aumento de síntesis metabólica. Otra es evitar cualquier tipo de tensión, estrés o por algo por el estilo. No realizar actividad física antes de la muestra, como ir al gimnasio, ir a correr, natación, algún deporte, absolutamente nada. Evitar la deshidratación o hidratación excesiva, no tomar más que el agua necesaria. No fumar antes de la prueba también es muy importante. Se ocupan unos materiales para dicha prueba, los cuales son la placa de vidrio con excavaciones de 20 centímetros por 30 centímetros, antígenos febriles, pipetas de can de 0.2 milímetros, aplicadores 1.0 milímetros de suero y tubos de ensayo. Se colocan 5 milímetros de sangre obtenida por punción venosa. Hay que recordar también que se ocupa punción venosa porque la arterial es sangre pura, por así decirlo, y la venosa ya viene con nutrientes y ha recorrido todo lo que es el cuerpo. En un tubo de ensayo limpio y seco sin anticoagulantes. El siguiente paso es que se deja coagular la sangre. Se desprende el coágulo, se centrifuga la muestra a 2000 RMP durante 10 minutos a fin de obtener el suero, el cual se extrae y se coloca en otro tubo seco. El siguiente paso es no debe calentarse de suero, ya que los anticuerpos por detectar son termolábiles y se destruyen. La técnica. A cada gota de suero se le debe añadir una gota de cada antígeno y dado esto se tiene que mezclar con un aplicador diferente para cada antígeno. Esto es para no contaminar la muestra más que nada. Y eso sería todo de mi parte. Ahora les hablaré sobre la prueba cualitativa en reacciones de aglutinación en placa. En estas el procedimiento es que se utiliza una placa de vidrio con excavaciones que se marcan adecuadamente con un lápiz graso según el antígeno que se vaya a estudiar. Primero se utiliza una pipeta serológica de 0.2 mililitros. Se colocan en cada una de las excavaciones de la placa 0.04 mililitros del suero problema, que es básicamente una gota. Después a cada excavación con suero se le agrega una gota de cada uno de los antígenos febriles. Los antígenos deben estar a temperatura ambiente y homogeneizados antes de utilizarlos. Mezclar en cada excavación el suero y el antígeno con un aplicador de madera. Y por último, oscilar la placa durante 4 minutos y observar la aglutinación macroscópica. Los resultados de esta prueba se pueden interpretar de dos formas. En reacciones positivas, que dan aparición a grumos, significa que el paciente está con infección actual, fue reciente o es pasada.
La segunda es que es aglutinación negativa, que el paciente está con estado de infección temprana o no está infectado. Para la prueba cuantitativa, si el suero problema presenta reacciones positivas con algún antígeno, se repite la técnica descrita empleando el antígeno correspondiente frente a una serie de diluciones del suero. Primero, con una pipeta graduada de 0.1 mililitros, medir respectivamente en las excavaciones de la placa 0.02, 0.01, 0.005 mililitros del suero. Después se agrega una gota de antígeno frente al cual presentó aglutinación y se sigue del mismo modo que para la prueba cualitativa. Después anotar la cantidad mínima de suero que manifiesta aglutinación franca. La interpretación de la prueba cuantitativa es que las cantidades empleadas en el suero corresponden a las siguientes disoluciones. Ahí pueden apreciar los mililitros de suero y la disolución. El título de suero para el antígeno utilizado corresponde a la disolución más alta en la que se observan reacciones positivas francas. Buen día, mi nombre es Johnny y yo les voy a hablar sobre los resultados y la conclusión de las reacciones febriles. El reporte de resultados se hace tomando en cuenta la dilución más alta en la que se observó aglutinación. Por ejemplo, en la tífico salmonella, si tenemos una dilución entre 1,4 a 1,32, quiere decir que nuestra dilución es negativa. Sin embargo, si esta se excede de 1,64, quiere decir que es positiva. En el caso de Proteus OX19 es diferente. Si contamos con una dilución entre 1,16, quiere decir que hay una presencia bacteriana de Proteus positiva. Y por último tenemos a la brucelosis, que es igual que la tífico salmonella. Si contamos con un rango de 1,4 entre 1,4 a 1,32, nuestra dilución es negativa. Sin embargo, si esta excede a 1,64, bueno, como ya sabemos, el análisis de las reacciones febriles se lleva a cabo en el laboratorio, donde una muestra de sangre del paciente se centrifuga para posteriormente dividirla entre glóbulos rojos y plasma. Una vez hecho esto, se toma el plasma y se coloca en una placa de vidrio en 6 orificios y posteriormente colocamos su antígeno específico de la siguiente manera y en orden, en tífico O, tífico H, paratífico A, paratífico B, Proteus OX19 y por último la brucela. Una vez obtenida la identificación de anticuerpos en contra de antígenos, se mide utilizando una escala donde el negativo nos indica que no hubo reacción de aglutinación, donde positivo nos significa que dio una poca reacción de aglutinación y donde triple positivo, nos da a entender que hubo una muy buena reacción de aglutinación. Bueno, ahora un ejemplo. Llega un paciente que desde que lo ves tú se ve sano y no presenta un cuadro clínico ni síntomas. Se hace el análisis de las reacciones febriles y nos da como resultado lo que se muestra en la tabla, donde tenemos que el antígeno tífico O nos dio positivo, el tífico H negativo, el paratífico A positivo, el paratífico B negativo, el Proteus OX19 nos dio triple positivo y el de la brucela también nos dio triple positivo. Estos resultados nos quieren decir que la presencia de anticuerpos antiantígenos de salmonella y rickettsia y brucela son de tipo IgG, ya que como habíamos dicho el paciente no presenta ningún cuadro clínico, entonces se deduce que la presencia de dichos anticuerpos está dado por anticuerpos de memoria. En conclusión, el análisis de las pruebas febriles está determinado por la presencia de anticuerpos en contra de antígenos o bacterias ya mencionadas. Una titulación de estas pruebas es que pueden detectar una infección aguda o si existe una memoria inmunológica de dicho antígeno. Sin embargo, estas pruebas no son del todo seguras, ya que pueden intervenir otros factores que
que alteren los resultados dando falsos positivos y falsos negativos. Antes de realizarnos estas pruebas, es recomendable tener estos puntos. Tomar en cuenta estos puntos, perdón, que las reacciones febriles van decayendo cada más por su poco valor diagnóstico, que ninguna de las reacciones febriles puede diagnosticar un diagnóstico definitivo de cualquier enfermedad comprendida de ellas. El uso inadecuado de estas pruebas o su mala interpretación generalmente derivan en el uso de injustificados antibióticos. Y por último, que para todas las enfermedades febriles que abarcan estas pruebas, hay otras pruebas más confiables y con las que se pueden hacer un mejor diagnóstico definitivo.